Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video con mi madre. Hola, ¿cómo están todos? Soy Gaby, mamá de Mila. Hoy vamos a tener una conversación natural, real, en español, avanzado, donde podemos hablar un poco sobre nuestro día de hoy, ¿no? Que fue un día que pasaron bastantes actividades mientras tomamos unos mates y ustedes pueden poner a prueba su oído. Bueno, ¿qué vamos a contar? ¿Desde el inicio? Desde nuestras mañanas. Hoy cuando te despertaste, ¿cómo fue tu día, tu mañana? Bueno, para empezar nos levantamos muy temprano. Yo no. ¿Por qué? Vos en tu casa. Yo en mi casa siento ruido. Eran antes de las 6 de la mañana. Mi hijo, Mi hermano, Fausto, el hermano de Cami, se levantó que tenía una llamada de trabajo. Entonces, como teníamos que hacer un trámite... para contexto, mi hermano trabaja para una compañía de Inglaterra. Entonces, el horario de Inglaterra y el horario de Argentina es muy diferente. Las 6 de la mañana en Argentina, allá es un poco más tarde. Es más tarde. Entonces, como para él aprovechar el día, le dijo a su compañero de trabajo, tengamos la reunión bien temprano para yo poder aprovechar más tarde y hacer el trámite. Entonces yo sentía ruido y era él que ya estaba levantado. Entonces, rápido, yo siempre voy y le digo, ¿necesitas algo? Un café, agua. Entonces, así arrancamos la mañana. Todavía no había amanecido. Claro, todavía no había salido el sol y Fausto estaba en esta situación de que tenía que entrar en una llamada como de urgencia. Claro. Y bueno, la habitación donde duerme Fausto, que durmió Cami también, es como rompecabezas. Es complicada. Tiene una cama nido, entonces... ¿Qué significa cama nido? Son camas, préstame tu celu, que muestro. La cama nido son 2 camas, y en vez de estar una arriba de la otra, están muy cerquita. Entonces, para dormir a la noche, Fausto todas las noches saca su cama de abajo. Podría dormir en la cama que está arriba, pero Fausto decide dormir en la cama que sale por debajo. ¿Le contamos el por qué? ¿Por qué? El por qué. Cuando compramos estas camas para el departamento, como la habitación era chica, compramos esta cama. La cama de arriba es la cama de Cami. Yo no vivo en el departamento, pero en teoría es mi cama. Es la cama de Cami y la cama de abajo es de Fausto. Luego Cami se fue a vivir con Martín. Ya Cami no vive más en casa. Pero Fausto es tan respetuoso que no quiere dormir en la cama de Cami. Claro, o sea, es como espiritualmente ese es mi espacio. Pero Fausto lo respeta aunque yo no viva en el departamento de ustedes. Claro, entonces él todas las noches abre su cama y a la mañana hay que cerrarla. Entonces yo muchas veces le digo, ¿pero no dormís arriba? Entonces nos evitamos el... No, duermo en la cama de abajo, duermo en mi cama. Bueno, entonces había que cerrar la cama, poner la silla en el escritorio. Claro. Acomodar la habitación donde duerme Fausto es muy pequeña, entonces había que reacomodar todo el espacio para que él pudiera entrar en esa llamada y que el espacio esté presentable, que el espacio esté decente. Entonces vos lo ayudaste porque eran las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana. Bueno, sigo contando cómo transcurrió esta mañana. Bueno, sabíamos que era una mañana complicada porque teníamos un trámite en común, una cosa para hacer con Fausto hoy a la mañana. Temprano. Bueno, entonces, mientras que Fausto tuvo la reunión, ¿te cuento también lo del yogur? Yo me había olvidado. Yo pensé que iba a ser más simple tu rutina de mañana y terminó. Mi rutina es muy, muy compleja. Siempre tengo muchas actividades. Aparte de todo, Fausto toma todos los días yogur. ¿Yogur? Casero. Yogur que hacen ellos mismos en unas
Máquina de yogur. Yogur. Bueno, entonces, yo anoche hice el yogur, lo puse en la heladera y lo tenía que colar, porque encima él no quiere solo el yogur. ¿Él quiere yogur? Griego. Entonces lo tengo que colar. Entonces, Colar es como filtrar. como filtrar. Viene un coladorcito. Después te puedo mandar fotos. Sí, mándame una Bueno. foto y... Lo pongo en el colador para filtrar y que salga el suero. Entonces, mientras le iba preparando el yogur para cuando saliera de la reunión. Entonces, una mañana, bueno, después se levantó mi marido, tomamos mate y ya cuando Fausto salió de la reunión, la empezamos a llamar a Cami para organizar. Creo que me llamaron y después en el celular está la opción de Find Your Phone. Entonces usaron esa opción y me hicieron sonar el celular. Yo estaba durmiendo. Yo estaba completamente dormida y me hicieron sonar el celular porque era importante que me levantara temprano. Era más temprano. Era más temprano, creo que ya eran cerca de las 8. Sí, como cerca de las 7:30. y las 8 a.m. Y hoy teníamos que ir a hacer este trámite. Entonces, bueno, dijeron, vamos a despertar a Camila. Así vamos a hacer el trámite. Bueno. Me despertaron, yo respondo, denme unos minutos que me preparo y estoy lista para ir. Bueno, al lugar que vamos a hacer este trámite es en el centro de la ciudad. Sí, Entonces, en la parte más caótica de todo Buenos Aires, la verdad. Literalmente, la Casa Rosada, que es como la Casa Blanca de Estados Unidos, la Casa Rosada de Buenos claro, Aires. la casa de gobierno está a una cuadra. Claro, pero es bien centro, bien caos de capital. Claro. Fausto dice, vamos con el auto. Y yo le digo, y Cami también, las dos le dijimos, Fausto, es el microcentro, es centro. Imposible encontrar un espacio para estacionar el auto, imposible. Claro, entonces le digo, vamos en transporte público, colectivo, bus. El bus, sí. Y bueno, costó convencerlo hasta que entendió que era imposible estacionar. Entonces, bueno, había que ponerse de acuerdo porque Cami no vive tan cerca de nosotros. Está cerca, pero no tan cerca. ¿Qué hacemos, Cami? ¿Cómo coordinamos este viaje hasta la capital? Hasta la Capote, sí, vamos en transporte público. ¿Vamos en auto hasta tu casa y de tu casa nos tomamos el transporte? ¿O te vamos a buscar a tu casa y desde nuestra casa nos tomamos el transporte público? Bueno, entonces nos pusimos de acuerdo que la veníamos a buscar en auto, íbamos hasta nuestra casa y de ahí nos quedaba más cómodo el bus. Sí, un colectivo directo. Por suerte era un solo colectivo. No era que había que hacer múltiples colectivos, múltiples buses. Solo un colectivo y estábamos en el lugar. Que lo hicimos, me pasaron a buscar con el auto y tomamos el colectivo juntos desde su locación. Desde nuestra casa hasta el centro. Y no usamos Google Maps, no sé por qué no chequeamos en internet y nos bajamos antes, pues veníamos charlando, Sí. veníamos hablando en el colectivo, pues yo estaba muy segura que cuando viera la Casa Rosada, la referencia. me bajo, digo, es algo, no necesito el Google Map, digo, es algo que es muy visual. Entonces vamos por esta calle que llega a Casa Rosada y veo que el colectivo dobla. Y yo le digo, chicos, dobla el colectivo, nos tenemos que bajar. Claro, y nos bajamos. Nos bajamos. Y yo digo, bueno, déjame chequear en Google Maps. Yo no tengo datos, no tengo internet, así que tomé el celular de mi mamá, que ella sí tiene datos, y dije, voy a chequear. Y digo, ma, estamos a 15 minutos caminando. No es tan trágico, pero hoy es un día de ola de calor. Hoy hace como 35 grados ahora mismo, hace 35 grados. Entonces era la muerte. Esos 15 minutos fueron terribles. Mucho calor. Pero bueno, llegamos al lugar para hacer este trámite que tenemos que resolver. Porque no es que fuimos a hacer un trámite. Este es un trámite que se hace por internet. Lo hicimos por internet y nos rechazaron. Es decir, no aceptaron nuestros papeles, nuestros documentos.
Y intentamos llamar a distancia y nos dijeron, y no, había música, no había respuesta. Entonces dijimos, bueno, vamos en persona, va a ser más fácil. Siempre los trámites, cuando hay problemas, lo mejor, si tenés la opción, es ir en persona a resolver. A resolver o preguntar que haya una persona que te pueda contestar tus dudas. Exacto, exacto. Entonces fuimos a preguntar por qué es que no estaban aceptando estos papeles, estos documentos, y por suerte, porque a veces en estas cosas burocráticas la gente es un poco negativa, mala onda, Sí. pero hoy Encontramos una señora realmente muy buena onda, excelente, explicó bien todo como tenía que ser, nos dio otro número de teléfono para contactarla. explicó bien cuál era el error y cómo solucionarlo. Y bueno, el trámite está rechazado. Sigue rechazado. Sigue rechazado, pero les explicó bien el por qué y cuál era la falla, porque habló con hasta una persona que era más importante que ella, que llevó para que chequee este papel. Claro, habló con alguien de un cargo más arriba en el trabajo y nos dijo, nos corroboró, nos comprobó que tenía un error y tenemos que resolverlo nosotros ahora. Pero bueno, fue todo muy buena onda. Fue positivo y hasta les dio el teléfono para cualquier duda que hablaran directamente con ella. Claro, o sea, la próxima vez, si volvemos a tener un problema, al menos no vamos a tener que ir en persona otra vez, tomarnos el colectivo hasta el centro de Buenos Aires. Esta vez, solo con llamarla, creo que vamos a poder resolver. Así que bueno, bastante bien dentro de todo, porque hay veces que es peor, hay mucha espera, hay mucha gente, hay muchos problemas, hay gente negativa. Esta vez no, fue Bastante positivo y rápido. Y rápido. Tardamos porque nosotros no estamos tan cerca del centro, fue más el transporte, pero en lo que fue la oficina Rapidísimo. fue muy rápido. Sí. Fue muy rápido. Tomamos el colectivo de vuelta, que también rápido, tranquilo. El colectivo lo tomamos enfrente de la entidad que fuimos. O sea que si nos hubiéramos bajado bien del colectivo, nos bajamos en la puerta. Claro, no es necesario caminar 15 minutos. bajo el sol con Porque el 35 colectivo grados. pasaba por la puerta. Pero bueno, nos bajamos mal porque había una vuelta que no tuvimos en cuenta que da el colectivo antes de llegar. O sea, se aleja del camino y vuelve al camino. Pero bueno, Cosas que pueden pasar, no es tan severo. No es lo tan bueno y trágico. positivo de esto que metimos pasos. Claro, hicimos caminata. Eso Con está calor, bien. pero metimos unos cuantos pasos. Nos movimos, hubo movimiento hoy físico. Y después, bueno, volvimos a la casa de mis papás. Y yo le digo a mi mamá, tengo que filmar un video para hoy. Y arriba de eso, viene mi mejor amiga ahora, está en camino, está viniendo para acá. Y le digo, la invité a mi casa a la pileta. Voy a poner una imagen, esto es una pileta. La pileta no está limpia. Le digo, yo no sé cómo limpiarla, mi mamá sí sabe. Bueno, le digo, te acompaño. Necesito ayuda. Te acompaño. Le digo, y te ayudo a limpiar la pileta antes de que venga Celeste, la mejor amiga de Cami. ¿Y qué pasa en el proceso? Mientras que veníamos de mi casa Con el sol, ¿no? Porque es un día muy soleado, muy lindo. a un calor de locos, empiezo a ver que se está nublando. Sí. Digo, Cami, se está nublando. Le digo, hoy viene Cele a la pileta. Le digo, no lloverá, ¿no? Y cuando llegamos acá empezamos a escuchar truenos. Entonces le digo a Cami, otra vez Cele, no sé si se va a poder meter a la pileta. Porque hace unos días la invité a mi casa, a la pileta, y cuando llegó se largó una tormenta, empezó a llover, empezó una tormenta que incluso llegó a mi casa toda mojada. Ella venía con su ropa del trabajo del hospital, ella trabaja en el hospital, llegó con todo su ambo del hospital toda mojada, pobre. Y bueno, otra vez la mala suerte de que Cele quiere estar en la pileta
con Camila y hay tormenta. La verdad que es increíble. Increíble, porque estaba haciendo un calor de locos con un sol como para estar en la pileta y está lloviendo, se puso de noche, está oscuro. Sí, incluso estamos con la luz en el interior. Yo en esta área de mi casa, con la luz de la ventana es suficiente, con la luz solar. Y está tan oscuro, se puso tan feo el clima. No sé si se llega a escuchar, está tronando, atrae las tormentas. Claro, segunda vez consecutiva, la exacta misma situación. Invito a Cele a la pileta, Cele, nombre de mi amiga. Tormenta eléctrica. Tormenta y eléctrica, con rayo, Pobre, con no está trueno. destinada a meterse a la pileta. Sí. Así que bueno. Así que bueno, ahora le dije a mi mamá, necesito filmar mi video del día. Hoy creo que es el día 34, llamada de mi padre. Está llamando mi marido. ¿Atiendo? Sí, después lo... Hola, Dami. Bueno, después de esa pequeña interrupción, vamos finalizando el video contándoles que ahora viene mi amiga, que podría haber filmado un video con ella, pero le da mucha vergüenza aparecer en cámara, así que metan presión en los comentarios porque se le sigue al canal, así que mira los videos. Bueno, estaría bueno porque es muy linda y es muy divertida, tiene Sí. historias divinas para contar, pero le da vergüenza, estaría bueno que aparezca. Sí, o sea, es la invitada que quiero tener, pero bueno, cuando yo le dije, si no podemos hacer un podcast solo de audio. Claro, pues le da vergüenza, pero tiene charlas muy interesantes. Sí, así, ya ahí me mandó un mensaje de que está en camino, así que vamos terminando. Muchas gracias por ver. Cuéntenos en los comentarios si entendieron bien la historia. Hoy hablamos en español avanzado. Un poco rápido, pero bueno, cualquier duda le preguntan a Cami. Si no entendieron alguna palabra, si hablamos muy rápido en algún momento, me dicen, me ponen el minuto. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bueno, adiós.